En la clase de hoy empezamos a hablar de algunas de las modalidades específicas de contratos. En particular hablaremos del contrato de compraventa. Haciendo un poco de memoria de lo visto, pensamos qué es un contrato. Por ahí la idea equivocada es que se trata del papel en donde a veces se plasma un contrato. Pero el papel no es el contrato. El contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Así lo califica el Código Civil y Comercial. En busca de una clasificación de los contratos, en algún momento se hablaba de contratos civiles o contratos comerciales, clasificación que de algún modo ha pasado a la historia al encontrarse unos y otros en el Código Civil y Comercial. Vemos la larga lista de tipos contractuales previstos, de los cuales pondremos el foco en algunos de ellos. Así como muchos de estos contratos están en el Código Civil y Comercial, algunos aparecen también en leyes especiales. Por ejemplo, el contrato de transporte aéreo, que lo encontramos en el Código Aeronáutico, el contrato de transporte por vías marítimas o fluviales, lo encontramos en el Código de Navegación. Tenemos una ley que regula en particular el contrato de transporte multimodal, es decir, cuando el transporte se realiza por más de un medio de transporte. Leyes de prenda de registro, de contratos de seguros, de tarjetas de crédito. Y algunos contratos no están legislados, pero están en la práctica. Algunos contratos de comercialización, como el factory, contratos de industria, como el know-how, contratos de servicio, como el garaje, por ejemplo, contratos financieros, asociativos, en fin, modalidades contractuales que son de uso pero que no están regulados ni en el Código Civil y Comercial ni en una ley especial. Sí lo está, como veíamos, el contrato de compraventa. Y cuando hablamos de una compraventa podemos pensar en una compraventa internacional, en una compraventa local, quizás la que lleva adelante un consumidor. Pero claro, si se trata de un contrato de consumo, una compraventa de consumo, estará regulada por normas específicas de los contratos de consumo, de los cuales hablaremos en su oportunidad. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un contrato de compraventa? El Código Civil y Comercial lo define por las obligaciones que asumen las partes. Dice que hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa, y la otra a pagar un precio cierto en dinero. Quien se obliga a transferir la propiedad de una cosa es el vendedor. Quien se obliga a pagar un precio cierto en dinero es el comprador. El objeto de la compraventa, entonces, es el intercambio de la obligación de transferir la propiedad de una cosa de parte del vendedor y la obligación de pagar el precio de parte del comprador. Las cosas que pueden ser objeto de los contratos también pueden serlo de la compraventa. Y recordamos que cuando hablamos de cosas, nos referimos a bienes materiales, susceptibles de valor económico.
Las cosas deben ser precisas en su especie o género y de cantidad determinable. Y no puede ser de objeto prohibido. Es decir, esa cosa debe ser susceptible de estar en el comercio. ¿Qué cosas no son susceptibles de estar en el comercio? Bueno, por ejemplo, el cuerpo humano. El Código Civil y Comercial expresamente dice que el cuerpo humano o sus partes carecen de valor comercial, por lo cual son ajenos al negocio. No pueden ser susceptibles de comprar o vender. No son objeto de la compraventa. Las obligaciones nucleares y secundarias que asumen las partes, como dijimos, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de la cosa. Pero como obligaciones secundarias asociadas a la primera, encontramos la de entregar los instrumentos necesarios y prestar la cooperación debida. Entre los documentos necesarios pueden haber, por ejemplo, de tipo fiscal, la factura comercial, puede haber detalles de la mercancía. La obligación que asume el comprador es la de pagar el precio y prestar su colaboración para recibir la cosa. De los contratos internacionales más empleados, sin dudas, la compraventa internacional de mercaderías es la más relevante. Tan es así que encontramos una convención internacional, la Convención de Contratos de Venta de Mercaderías, la Convención de Viena de 1980, que es una de las convenciones con mayor grado de ratificaciones en el mundo. Acá aparecen 84 países ratificantes, a la fecha ya supera largamente este número, son 94 estados ratificantes. Casi toda América ya es parte de esta convención, salvo Bolivia, Belice, Surinam y la Guyana Francesa. El resto de los países americanos son parte de esta convención, incluida Rusia, como ven, China. En fin, es una convención muy relevante en el comercio internacional, cuya autora es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, un CITRAL por su nombre en inglés, CENUDMI por su nombre en español. Es una convención que, entre otros aspectos, regula la formación del contrato y las obligaciones de comprador y vendedor en la compraventa internacional de mercaderías. Y otra fuente de regulación muy relevante en el comercio internacional son los famosos Incoterms. Actualmente está vigente la versión 2020 de los Incoterms, cuya autora es no los estados, como recién veíamos en el caso de una convención, de un tratado, sino que su autora es un organismo privado, es la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, desde 1926, recopila y sistematiza los usos, las prácticas de los operadores de las compraventas internacionales de mercaderías, y así fue elaborando estas cláusulas. Seguramente han escuchado hablar de la cláusula FOB, Free on Board, de la cláusula CFR, de la cláusula CIF.
algunas muy conocidas, otras no tanto, y son cláusulas que resultan obligatorias para las partes en el contrato de compraventa internacional de mercaderías, en tanto las partes lo incorporen a su contrato. Por ejemplo, estableciendo el presente contrato se regirá por una cláusula FOB Buenos Aires, Incoterms 2020. Entre otras obligaciones que establecen estas cláusulas de Incoterms, indican dónde el vendedor asume la obligación de entregar la mercadería, si es en el lugar de origen del transporte o de destino, dónde se transmiten los riesgos, es decir, si la mercadería se pierde o deteriora durante la travesía en el transporte, ¿a quién se le pierde? ¿Se pierde al comprador o al vendedor? ¿Quién asume la obligación de contratar el transporte? ¿Quién asume la obligación de pagar, de contratar un seguro, de pagar los derechos de importación y de exportación? En fin, solamente con la mención en el contrato de que lo van a regular mediante alguna de estas cláusulas de Incoterms, por referencia están incorporando su contenido al contrato.